Escocia. Los relatos de las sombras, de Fernando Luis Villar. Nacalavie, aldea de Torridon, Escocia, 1881. El frío relinchar de una cansada pareja de Clydesdales, magníficos caballos de tiro escoceses, aproximándose a una apartada posada de Torridon, pronto puso en guardia a los propietarios del antiguo establecimiento. Angus y Lucy McLaughlin eran la tercera generación de moradores de aquella extraordinaria propiedad que, bien siendo muy antigua, rebosaba una salud exterior envidiable con respecto al resto de edificaciones de la aldea de Torridon. Bien entrados en años, delatados por sus múltiples arrugas en sus rostros, sus avejentados cuerpos no eran ningún impedimento para llevar tan afanoso establecimiento, del cual todo el mundo en la gran ciudad de Inverness tenía buenas referencias. Angus asió con gran arrojo las riendas del lujoso carruaje recién llegado, y con imperativa voz ordenó a su esposa que recibiese a los exhaustos viajeros. Bajando por la escalerilla de tan imponente carruaje, Gregorius Oldapierry y su esposa Mary, acompañados por su pequeña hija Anne, escrutaron minuciosamente el frondoso paraje que rodeaba la propiedad. El imponente edificio levantó las loas del acaudalado matrimonio, mientras a escasos metros de ellos, la Benjamín de la familia jugueteaba con las miles de hojas caídas de los árboles que formaban un sendero hacia el lago Torridon. A orden del cabeza de familia, la pequeña tornó de mala gana al lado de su madre, que tras dar las pertinentes instrucciones al cochero para recogerlos en 2 días, entraron en la inmensa estancia que conformaba el hall de la aparente lujosa edificación. Lo que a simple vista parecía un gran palacio por su lustrosa fachada, el interior enseguida puso en guardia a la única familia que trasnocharía ese fin de semana. Una tétrica escalinata, escasamente iluminada por una docena de raídas velas, recibió a la sorprendida familia. Sus destartalados escalones, que crujían lamentosos al paso de la foránea comitiva, provocaban una inevitable vergüenza en Lucy mientras acarreaba las maletas de los adinerados huéspedes. Decenas de descoloridos retratos de antepasados de los McLaughlin infestaban las paredes de todas y cada una de las estancias, hecho que empezó a provocar un temeroso rechazo en la pequeña Anne, que a medida que subía y correteaba por el lúgubre pasillo, sentía la inquisitiva mirada de aquellas personas que algún día vagaron por aquella inmensa propiedad. Una queja de Gregorius, a cuenta del engaño sufrido por aquella anciana pareja y que incomprensiblemente no le cabía en la cabeza, dada la buena valoración que tenía el establecimiento entre la alta sociedad de Inverness, se vio contestada por la dueña, instándoles a tranquilizarse. Mañana, a la luz de un nuevo día, la casa rebosaría del esplendor de antaño. Instalados en su provisional morada, un beso de buenas noches a la Benjamín de la familia dio por terminada la sobremesa. Enquistados en sus confortables jergones y con gruesas mantas para combatir las frías noches de las tierras altas escocesas, poco podían imaginar la pesadilla que iba a dar comienzo dentro de aquellos apartados muros. El eclipse lunar que esa noche dejó en la más absoluta penumbra a la pequeña aldea de Torridon fue la sangrienta y ocasional señal de salida para la adinerada familia que, dormitando al calor de su cuarto, no contaban con la visita de un demoníaco invitado. La puerta de la estancia se abrió de par en par en la más absoluta oscuridad. Solo las danzantes llamas de la chimenea de leña dejaron ver la siniestra silueta de Angus McLaughlin, que a modo de ofrenda señalaba a una mefistofélica criatura con su huesuda mano a los durmientes huéspedes. Segundos después, y ante la pasividad del anciano dueño de la posada, aquella horrible visión se abalanzó sobre el incauto matrimonio. El cuarto pronto se llenó de sangre y vísceras, a la par que los desesperados gritos de la desafortunada pareja se perdían en la inmensidad de aquella apartada propiedad. Tras un sepulcral silencio,
la otrora destartalada posada pareció tomar vida propia. Su oscura escalinata renació esplendorosa a la luz de los dorados candelabros que habían tomado el relevo de las raídas velas, y los retratos de los cuadros rebosaban alegría con vida propia tras la sangrienta dádiva ofrecida al diabólico visitante. Anne, a pesar de su infantil juventud y a sabiendas de que algo terrorífico había ocurrido en el cuarto de sus padres, tomó a modo de parapeto el estrecho hueco de debajo de la cama. Temblando como un cervatillo a merced de una hambrienta manada de lobos, pudo escuchar la chirriante música de las bisagras de la puerta de su cuarto al abrirse. Allí, inmóvil mientras escrutaba la pequeña estancia, la figura en parte equina, desprovista de piel, con piernas a modo de aletas, una trompa convertida en boca y un solitario ojo ígneo y ardiente, olisqueaba el miedo de la indefensa Anne. La pequeña se esforzó en mantener la calma, pero el delator vaho que expelía por su boca delató su infantil escondite. Un segundo de aterrador silencio dio paso a un desgarrador grito de Anne al sentirse agarrada de la pierna por una despellejada garra. Lejos de sucumbir a tan diabólico ente, una afortunada patada dio ventaja a la valiente niña que, saliendo a la carrera por la puerta del cuarto, bajó la renovada escalinata mientras se cruzaba con las maléficas sonrisas de unos rejuvenecidos dueños de la posada que instaban burlonamente a la joven a escapar. Aquel Nosferatu de las tierras altas no perdió tiempo en perseguir a la asustada niña. Su negra sangre atravesaba unas tirantes venas amarillas, y el extraño movimiento de su cuerpo al correr dejaba ver sus pálidos tendones que unían aquellos poderosos músculos. Corriendo como alma que lleva el diablo, las lágrimas recorrían el rostro de la joven a la par que instintivamente tomaba el sendero del oscuro bosque. Los astros pronto retornaron a su posición, otorgando un poco de claridad al lúgubre camino. La luna llena dejó entrever a la ensangrentada figura que a corta distancia perseguía a la asustada niña. Paso a paso, y con la resignación de una muerte próxima, la pequeña veía más cerca su triste objetivo de adentrarse en el helado lago Torridon. Su corta edad no le impedía tener la lucidez de saber qué muerte iba a ser más cruel. El lago helado sería mejor sepulcro que el estómago de aquella diabólica criatura que a escasos metros la perseguía. Pero lamentablemente para la pequeña prófuga, un pequeño riachuelo proveniente de las frías montañas le ponía más impedimentos para escapar de aquella terrorífica pesadilla. Cruzó con sus últimas fuerzas la fría corriente y se dio por vencida mientras, alzando la voz al cielo, sus infantiles gritos maldecían al matrimonio McLorien por el sangriento pacto que habían hecho con aquella criatura del Averno. A escasos metros de ella, la despellejada figura frenó firme en su persecución. Alguna extraña magia impedía al sanguinario ser cruzar el estrecho riachuelo tras Anne, y lamentando su fuga, gruñía de impotencia viendo cómo era incapaz de alcanzar a su joven presa. Comprendiendo la imposibilidad de aquel ser a atravesar la pequeña corriente del riachuelo, olvidó la idea de hundirse en las frías aguas del lago Torridon, y con la paciencia que la rabia le había otorgado al verse despojada de sus padres, esperó pacientemente a la luz del día. Nadie la creería en la aldea de Torridon, pero no tenía otra opción más que denunciar las oscuras artes que en aquel apartado lugar había presenciado. Lejos de ningunear a la pequeña y asustada niña, las esporádicas desapariciones de algunos habitantes que visitaban tan singular propiedad dieron como resultado la detención y posterior juicio a los rejuvenecidos dueños de la posada. Las ardientes teas pronto dieron cuenta de la seca madera que a los pies tenían
Angus y Lucy McLorien. Solo una frase salió de los labios de la llameante pareja para terror de los allí presentes. En el próximo eclipse, Nakaleivia volverá. Aún hoy en día, la vieja escalinata de la posada espera la paciente llegada de nuevos huéspedes en noche de eclipse. Su sangre le devolverá su tan ansiado esplendor.